Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Me hacen seña, cualquier cosa. Bueno, el domingo pasado estuvimos compartiendo acerca de amar como Dios ama. Habíamos estado en un pasaje en Primera de Juana hablando sobre todo de la necesidad que tenemos de examinarnos para saber si estamos amando de la manera en que Dios quiere. Y un poco continuando con ese tema, quería que hoy compartamos acerca de el amor como un distintivo del cristiano y quería que me acompañen a Mateo 5. Mateo 5 y nos vamos a centrar, Mateo 5 es el Sermón del Monte, nos vamos a centrar en un pasaje dentro de todo corto de los versículos 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. Quería comenzar contándoles una historia real. En 1567, muy cerquita del inicio de la Reforma Protestante, el rey de España, Felipe II, nombró a Fernando Álvarez de Toledo como duque de Alba. Este duque iba a ser el encargado de gobernar los Países Bajos. Y este duque se declaró un enemigo de la reciente Reforma Protestante, ¿sí? Un declarado enemigo, y comenzó una campaña antirreforma, ordenando la muerte de aquellos protestantes que se identificaran con la Reforma Protestante. Un hombre dentro del movimiento reciente, piensa en 1567, muchas denominaciones que hoy consideramos protestantes todavía no existían, un hombre anabaptista, reconocido no por ser un revolucionario, sino por ser un pacifista, se llamaba Dirk Willems, fue apresado y sentenciado a morir por su fe bíblica. Pero estando preso, estando en la celda, cuenta la historia que él se ingenió la manera de poder escapar de la cárcel entre los barrotes y estaban en pleno invierno, dicen que llegó a hacer como una especie de soga atando su propia ropa y descendió desde la celda donde estaba y logró escapar del lugar donde estaba encerrado. Pero para poder escapar tenía que atravesar un lago congelado que rodeaba el lugar donde estaba. Entonces, sin otra opción, se largó a caminar a través del hielo y se dio cuenta que le estaban persiguiendo, que los soldados, los guardias se habían dado cuenta y le estaban persiguiendo. Mientras corría y corría, estando ya del otro lado, escuchó un ruido. Cuando se dio vuelta, se dio cuenta que uno de los soldados o de guardias que estaban persiguiendo había caído porque el hielo se había roto y esa persona había quedado atrapada y gritaba pidiendo ayuda. Frente a esta situación, Dirk decidió correr el riesgo, a pesar de que, por un lado, al darse la vuelta podría él morir congelado al caerse en el mismo hielo que se podía romper, y por otro lado, porque estaba dispuesto a salvar a aquel que le estaba persiguiendo. Y así fue, se dio vuelta, fue hasta el lugar donde estaba este hombre, lo rescató de morir, y como consecuencia de eso, volvió a la cárcel. La historia cuenta que pocos años más tarde, él fue finalmente quemado en la hoguera. Y nos dio ejemplo de dos cosas. Por un lado, nos dio ejemplo de no negar la fe en medio de la persecución, pero por otro lado, nos dejó un gran ejemplo del amor a los enemigos. Y un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy a través de este famoso pasaje del Sermón del Monte es que de todas las formas de amar que conocemos, el amor cristiano realmente es diferente a los demás. Por eso hablo del amor como un distintivo, algo que nos hace diferentes. Y quiero que hoy veamos justamente al amor como un distintivo del cristiano, al punto que el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. No hay manera de encontrar una explicación a por qué los cristianos pueden amar a sus enemigos, a no ser porque Dios está obrando en los corazones de ellos.
Y quiero que con esa introducción podamos meternos en el pasaje de hoy. Mateo 5, desde el versículo 43. Lo leo. Dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Esta enseñanza está dentro de un marco de enseñanzas, de un gran discurso de Jesús que duró mucho tiempo y que es conocido como el Sermón del Monte. Y quería rápidamente hacer como una especie de entrada en el contexto, porque si no es difícil terminar de comprender el significado de lo que Jesús quiere decir acá. Jesús ahí mismo en Mateo 5, 17 al 20, le dice a sus oyentes que Él no venía a anular la ley, sino que venía a cumplir la ley. Eso es muy importante para entender el pasaje, ¿sí? Este y los pasajes anteriores y que le siguen. Jesús no venía a tirar abajo las enseñanzas del Antiguo Testamento, que puede haber sido tal vez algo que muchos hayan pensado ante lo revolucionario de sus palabras, pero Él no venía a tirar abajo el Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, el 5:18 nos dice que Jesús mismo dijo que la ley no se iba a perder, ¿sí? Que toda la ley iba a permanecer hasta que todo se cumpliera. Por ende, podemos saber que al igual que menciona Pablo en Romanos 7, la ley es buena y que Cristo así la consideraba. Y Jesús dice unas palabras que deben haber sonado muy fuertes para ese tiempo. Le dice a sus oyentes que su justicia, que la justicia de los que querían ser parte del reino de Dios, debería ser superior a la justicia de los fariseos. Entonces, para entrar al reino de los cielos, había que ser más justos que aquellos que en su época eran consideradas las personas más justas en la tierra, que eran los fariseos, quienes se jactaban justamente de guardar la ley. Y a partir de ahí, lo que va a hacer nuestro Señor es corregir enseñanzas. Y ustedes lo saben porque sé que lo han leído. Jesús repite en diversas formas: ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo tal cosa. ¿Sí? Va a hablar acerca del homicidio y del odio, del adulterio, de los juramentos falsos, de la venganza, y finalmente va a hablar del amor. Y lo que Jesús está tratando de hacer es mostrarles que las enseñanzas actuales de su momento, de la época, aunque podían tener sus raíces en el Antiguo Testamento, habían sido distorsionadas y no estaban enseñando lo que Dios quería, ¿sí? Entonces, en cada han oído que se dice, Jesús está refiriéndose a lo que se enseñaba en su momento. Y entonces Él se disponía a corregir esas enseñanzas. Entonces nos encontramos con el pasaje de hoy. Es muy lindo ver que a veces pensamos en los fariseos como aquellos que estudiaban la Biblia, entonces muchas veces se demoniza el estudio de la Biblia porque te dicen, no, eso es de fariseo. Es muy lindo ver a Jesús valorando la palabra de Dios, valorando la ley y entender que los que estaban equivocados eran los fariseos. Muchas veces con mal entendimiento de la Escritura, muchas veces con falta de comprensión y muchas veces con una distorsión de la Biblia intencional incluso, con tal de preservar sus propias tradiciones. Entonces vemos a un Jesús que amaba la ley y que busca explicar el corazón de la ley con un objetivo en particular, que era que la ley quede en el lugar que correspondía para que las personas al ver la ley pudieran ver su pecado y en base a eso la necesidad urgente de un Salvador. Y este es el punto central que quiero compartir a través de este pasaje, que los cristianos debemos ser diferentes amando a nuestros enemigos porque somos hijos de un Dios bueno, ¿sí? Si quieren resumir
toda la prédica sería ese el punto, que los cristianos debemos ser diferentes, amando aún a nuestros enemigos, porque somos hijos de un Dios bueno. Y quiero separar este pasaje en 3 puntos para que lo podamos desglosar. El primer punto es ¿a quién amar? ¿Sí? Y vamos a ver que tenemos que amar a nuestros enemigos. El segundo punto es ¿por qué amar? ¿Cuál es la razón? Y vamos a ver que la razón por la cual debemos amar es porque debemos imitar a Dios, y Dios es un Dios bueno. Y por último, quiero que veamos cuál es el resultado de tener ese tipo de amor, que es que vamos a ser diferentes, Así que vamos al punto número 1, que es ¿a quién amar? Y vamos a tomar los primeros 2 pasajes. Y quiero que vean, quiero que noten cómo Jesús corrige las enseñanzas erradas que había sobre el amor, mostrando cuál era el corazón del mandamiento y enseñándoles, por ende enseñándonos a nosotros a través de la Escritura inspirada, a amar a nuestros enemigos. Dice el versículo 43, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Quiero que pensemos lo que estaba en cuestión. Estaba en cuestión una enseñanza. Y la primera pregunta que surge es, ¿qué enseñaba el Antiguo Testamento que tanto Jesús como sus oyentes y los mismos fariseos estaban leyendo en su tiempo? ¿Qué enseñaba acerca del amor a los demás? Bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo no es un versículo que nace en el Nuevo Testamento, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo es Levítico 19:18, ¿sí? Así que todos estaban en cuenta de que debían amar a su prójimo como a sí mismo. Este pasaje de Levítico se cita por lo menos 7 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces en Mateo, una en Marcos, una en Lucas, una en Romanos, una en Gálatas y una en Santiago. Y al mismo tiempo, si bien este pasaje no hablaba del amor a los enemigos, encontramos principios bíblicos a lo largo del Antiguo Testamento que nos hablan de la necesidad de amar a los enemigos. Por ejemplo, Éxodo 23 nos decía que si el asno de nuestro enemigo se perdía, vos eras responsable de llevárselo. El asno de mi enemigo no es un insulto a mi enemigo. Era el animal que tenía tu enemigo, se perdió, vos tenías que llevárselo a tu enemigo. O si se le caía una carga, vos eras responsable de ayudarlo, ¿sí? Y no principalmente porque vos amabas al asno que se había caído, ¿sí? Era un acto de bondad hacia aquel que era tu enemigo, pero vos tenías esa responsabilidad. Hay un proverbio también, parte del Antiguo Testamento, muy conocido, que cita Pablo en Romanos 12, que dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Entonces, notamos que si bien no hay un pasaje del Antiguo Testamento que diga, amarás a tu enemigo, era parte de la enseñanza. También tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de amor a los enemigos. Seguramente se les viene a la mente alguno. Un ejemplo puede ser José, traicionado por sus hermanos, que pasaron de ser sus hermanos a ser sus enemigos, y amándoles y perdonándoles, mostrándonos una sombra de Cristo ahí. También vemos, por ejemplo, a David. ¿Recuerdan? David perseguido por Saúl, pero negándose a acabar con la vida de Saúl. Y vemos algunos ejemplos de amor a los enemigos. Sí es cierto, y no voy a meterme en esto, pero sí es cierto que muchas veces algunos dicen, ok, pero yo cuando leo el Antiguo Testamento veo que Israel no trataba con amor a sus enemigos, sino que los mataba en cada guerra. Bueno, no vamos a ahondar en esa cuestión, pero sí sabemos, para tocar rápidamente ese tema, que el Señor estaba en todo su derecho de juzgar a las naciones, y que juzgó a las naciones de muchas maneras. Bueno, por ejemplo, el diluvio es un ejemplo del juicio del Señor hacia la maldad de la tierra. Tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra y cómo el Señor a través del fuego llevó juicio hacia esas personas. Y el Señor decidió en su soberanía usar a Israel como instrumento de juicio a ciertas naciones de la tierra de Canaán para llevar el juicio que Él iba a darles. Y no es porque Israel tuviera el mandato de odiar a sus enemigos, no tiene que ver con eso. De hecho, tendríamos muchísimos pasajes que nos hablan de cómo Israel debía tratar a los extranjeros, ¿sí?, que formaron parte de su pueblo.
Pero volviendo al tema del Sermón del Monte, entonces el Antiguo Testamento tiene una base que nos invita a pensar que debemos amar a nuestros enemigos, que es la enseñanza correcta de parte de Dios. Pero los fariseos no estaban conformes con eso, y algo muy típico de los fariseos es que cuando la ley significaba un problema para ellos la modificaban para poder cumplirla. Un fariseo no iba a reconocerte que él no daba en la talla con la ley que tenía que cumplir, sino que él iba a buscar la manera de poder ser justificado por sus obras. Entonces, lo primero que vemos, no podemos hacer una generalidad de esto, pero hay que notarlo, es que ellos quitaron el como a ti mismo. Vieron que Jesús dice, oyeron que se dijo, ama a tu prójimo, y corta ahí. No podemos hacer una doctrina de esto ni pensar que ellos habían eliminado eso, porque en otros pasajes, en los otros evangelios, sí se hace referencia, así que era parte de la enseñanza el de amar al prójimo como a uno mismo, pero ellos sí agregaron una parte, y eso es evidente. Está la frase ahí, y esa frase no salió de la Biblia. Ellos agregaron, odia a tu enemigo. Jesús dice, oyeron que se dijo, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Y la verdad es que no había razones bíblicas para agregar esas palabras. Entonces Jesús va a apuntar ahí y va a corregir esa enseñanza. Entonces les dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esta es una declaración única, que tal vez nadie haya hecho antes de esta manera. Cuando Jesús dice, pero yo les digo, Él está mostrando autoridad en sus palabras, diciendo, bueno, ellos dicen eso, pero yo les digo, y apela a su propia autoridad, pero con apoyo de la Escritura, para explicar cuál es el corazón del mandamiento. Y habla del amor al enemigo. Y lo que está en juego en esta discusión es el quién, ¿sí? Yo les decía que nuestro primer punto es a quién amar, porque justamente acá no está en discusión cómo deberíamos amar, sino quién era digno de recibir ese amor que como cristianos debemos tener. Para los fariseos, claramente, si ellos decían, ama a tu prójimo pero odia a tu enemigo, prójimo y enemigo, iban por veredas separadas. Pero para Jesús, prójimo y enemigo eran una sola cosa. Mi prójimo era aún mi enemigo. Algo que Jesús también enseñó en la parábola del buen samaritano. Si la quieren estudiar en paralelo a este pasaje, es excelente. ¿Y a qué se refería Jesús como enemigo? Bueno, en un sentido general, enemigo es cualquier persona que se te opone. Pero en un sentido específico, dentro del contexto de lo que estamos leyendo, es aquellas personas que se te oponen a causa de la fe que vos profesás. Es ese tipo de enemigo en particular. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque los primeros lectores de Mateo probablemente hayan estado en persecución, porque Jesús venía hablando en el contexto del Sermón del Monte acerca de la persecución. Jesús llega a decir unos pasajes antes que es bienaventurado el que es perseguido por la fe, ¿sí? Y saben lo más sencillo, Jesús dice, ama a tu enemigo y ora por el que te persigue. Esa persecución no era una persecución sin razón, está hablando de que iban a ser perseguidos por causa de Cristo, ¿sí? Por causa del mismo. Entonces, podríamos hacernos esa pregunta, ¿no? Para poder aplicar este principio a nuestra vida. ¿Cuál sería mi enemigo hoy? El cual Cristo me manda que debo amar. ¿Cuál sería? Bueno, probablemente deberían ser personas que no son cristianas, ¿sí? Pueden ser desconocidos, pueden ser personas cercanas, pueden ser compañeros, familiares, incluso personas dentro de nuestros grupos regulares, de amigos, compañeros que vemos, ¿sí? Pero son enemigos a causa de Cristo, ¿sí? No a causa de nosotros. Si vos tenés un problema con tu vecino, porque no se pueden poner de acuerdo sobre algún tema cotidiano, no usemos este pasaje para hablar de amor a los enemigos, ¿sí? Porque es un enemigo por culpa tuya. Resolvé tu problema, perdoná. Pero si realmente te ha tocado que a causa de tu fe
profesar tu fe y actuar conforme a tu fe, tuviste personas que se han levantado en contra tuya, más o menos explícitamente, bueno, ahí estamos más cerca de poder entender lo que Jesús nos está queriendo decir. Ni hablar si tienen enemigos por pecados propios, eso los descartamos. Pidan perdón y reconcíliense. Pero específicamente estamos hablando de enemigos a causa de seguir a Cristo. Y bueno, recordemos que cuando Cristo habla de amar, no podemos hacer un recorrido de todo lo que la Biblia dice acerca del amor, pero no estamos hablando, pueden recordar la prédica del domingo pasado, de simples emociones, no estamos hablando de cosas lindas que surgen en nuestro corazón. Estamos hablando de algo que nace del corazón, pero que se expresa siempre en conducta, en desear y hacer lo que es mejor para el otro, en poner los intereses del otro antes que los míos, perdonar, soportar, tener paciencia, bendecir, y podríamos hablar de un montón de cosas más. Y Jesús no solamente habla de amar al enemigo, sino que completa la explicación del mandamiento agregando algo, que es oren. Oren por quienes los persiguen. Y la verdad es que la oración es una manera de amar. Pueden escuchar la prédica que compartió Diego hace un tiempo. Orar es también amar, creo que es, acerca de el orar unos por otros. Pero realmente la oración es una de las formas más humillantes de amar. Ustedes piensen que yo puedo amar públicamente, dando cosas o haciendo cosas por los demás, y aunque yo lo haga desinteresadamente, muchas veces voy a obtener una recompensa de la gente que me ve y dice, miren cómo esta persona está amando. Ahora, cuando nosotros oramos por los demás en nuestras casas, hay una puñalada al orgullo porque estamos amando en silencio, amando sin que el otro lo sepa. Es una muestra de amor muy grande esa. Al mismo tiempo, la oración es delante de Dios. El amor externo puede ser fingido, pero la oración delante de Dios, al menos no debería serlo, ¿sí? El Señor conoce si esa forma de amar que estás teniendo, de orar por el otro, de orar por tus enemigos, Él sabe si es real o no es real. Y de alguna manera también la oración es el lugar donde nosotros encontramos lo que necesitamos para poder amar al enemigo. Es el lugar donde nosotros llevamos ese puño que hemos recibido de parte del otro, ese insulto, esa afrenta, esa ofensa, es donde llevamos eso y el Señor nos quita el odio, nos quita el rencor y traduce eso en amor hacia esa persona, ¿sí? Porque entendemos que una persona que está perdida, que fue hecha imagen de Dios, pero que no está entendiendo la salvación, que necesita de Cristo, y que lo único que a mí me diferencia de esa persona es que Cristo en su gracia me encontró a mí. Y al entender eso, el Señor puede generar amor por los demás. No quiero extenderme en esto, pero es tan impresionante cómo el Señor puede transformar la vida de las personas que están en persecución a causa de su fe, que por eso las bienaventuranzas finalizan diciéndonos que son bienaventurados los que son perseguidos, son felices aquellos que reciben la persecución. Tenemos el ejemplo en Hebreos 10, si después lo quieren leer, creo que es versículo 35, que nos dice que los hebreos llegaron incluso a aceptar con gozo que le despojaran de los bienes que tenían a causa de profesar la fe cristiana. Solamente un corazón que ha sido transformado y que ha sido transformado en oración puede recibir con alegría la persecución y solo así puede amar a los enemigos. Ahora, para aplicar esto a nuestra vida, creo que lo más importante que tenemos que sacar de esto es que tenemos que ser cristianos, que profesan su cristianismo, tanto con lo que dicen, con lo que hacen, y que cuando lleguen los enemigos, por causa de Cristo, vamos a estar ahí listos para amarlos y orar por ellos. La verdad es que a veces pareciera que la iglesia no entiende o no comprende la enseñanza de amar a los enemigos y hoy da la sensación de que la iglesia hace todo lo posible por no tener enemigos, incluso empezar a negar lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, con tal de no llegar a tener problemas con nadie. Y vemos cristianos tratando de conciliar lo inconciliable con tal de supuestamente amar a todos, cuando en realidad
el ejemplo bíblico es profesar la fe cristiana y cuando venga la oposición, tenés que estar ahí listo para amar a esas personas. Pero no negocies lo que Cristo dijo, no negocies llamar pecado a lo que es pecado, no negocies predicar el evangelio de salvación aunque sea ofensivo para no tener enemigos. No tiene sentido. En todo caso, sé fiel a lo que el Señor te dio y cuando venga la enemistad, bueno, tenés que estar ahí dispuesto a amar a ese enemigo que venga. Cristo dio por sentado que el verdadero cristiano tiene enemigos. Va a haber enemigos que van a llegar por lo que vos decís y no van a estar de acuerdo. Y también va a haber enemigos que probablemente vengan por lo que vos hacés. Realmente tener una ética cristiana muchas veces despierta enemigos. Ser íntegro en el trabajo, ser íntegro en la escuela, ser íntegro en la facultad. Muchas veces, hasta en cosas muy pequeñas, deja en evidencia el pecado de los demás y eso molesta. Y la persona, gloria a Dios si reconoce su pecado, pero muchas veces, con tal de no reconocer que está en falta, va a tener odio hacia aquellos que somos cristianos y puede llamarnos como sea, de la manera que sea, o tomar la excusa que sea, pero el odio está generado por un odio hacia el cristiano como tal. Y tenemos ejemplos de los primeros creyentes, los que están en la Biblia y en la historia de la iglesia, que fueron perseguidos por lo que ellos decían y por lo que ellos hacían. Entonces, sé cristiano, profesá tu cristianismo con lo decís, con lo que haces, y cuando venga el enemigo, tenés que estar ahí dispuesto a amarlo. Lamentablemente, lo que nosotros deberíamos hacer con nuestros enemigos, a veces ni siquiera lo aplicamos a nuestros amigos. Y eso es triste también. Lo que el Señor nos está pidiendo hacia aquellos que nos persiguen, a veces ni siquiera lo hacemos hacia aquellos que son nuestros hermanos en la fe, ¿sí? Que también tienen sus errores, tienen sus fallas, pero que no nos persiguen. Y muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a vivir una vida de amor dentro de la iglesia. Cuán lejos estamos de pensar en amar a los enemigos, ¿sí? Entonces, este es nuestro primer punto, ¿sí? ¿A quién amar? Jesús nos muestra que el amor es incluso a los enemigos. Corrige las enseñanzas erradas sobre el amor, nos muestra el corazón del mandamiento y nos enseña a amar a nuestros enemigos. La segunda pregunta o el segundo punto es, ¿por qué amar? ¿Sí? Ya sabemos que tenemos que amar incluso a los que nos persiguen, a quienes son nuestros enemigos. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que amar? Y en este punto, quiero que veamos que la razón que Cristo da es que tenemos un Dios bueno al cual debemos imitar, ¿sí? Esa es la respuesta a por qué amar. Tenemos un Dios bueno al cual debemos imitar. Fíjense el versículo 45. Dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Es un pasaje que si lo leemos rápido parece muy simple, pero abarca mucha profundidad. Lo primero que nos dice es que para ser hijos de Dios, o sea, debemos amar a nuestros enemigos, dice para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Muy parecido a lo que compartíamos acerca de la carta de Juan el domingo pasado. Acá lo que está en juego no es esforzarme por amar a los demás al punto de que Dios tome ese esfuerzo como una razón para que yo me vuelva su hijo. No es por obras que uno puede llegar a ser hijo de Dios. No es por mi desempeño de amor que el Señor me va a ver y va a decir, uy, lo voy a hacer mi hijo. Lo que está diciendo acá es esta idea, que los judíos la entendían mejor que nosotros, de que el hijo refleja a su padre. Y si yo amo a mis enemigos, estoy reflejando el carácter de Dios, entonces estoy demostrando mi condición de hijo de Dios, ¿sí? Jesús no está diciendo que hay que ganarnos el amor de Dios, ni ganarnos su favor, ni nuestra condición como hijos al esforzarnos. Simplemente está diciendo que vamos a manifestar nuestra condición de hijos de Dios al parecernos a nuestro Padre que está en el cielo. Y lo que Él específicamente, es muy lindo esto, lo que Jesús específicamente va a mostrarnos de Dios como digno de imitar es la bondad de Dios. Es la bondad de Dios. Esta bondad se ve reflejada en lo que llamamos gracia común, ¿sí?
Entonces debemos reflejar el carácter de Dios, pero ¿cómo es este Dios? ¿Cómo es este Padre que nosotros debemos imitar? Es un Dios bueno, es un Dios bueno. Y la bondad específicamente la vemos en la gracia común. Ya vamos a explicar esto. Recuerdo que en una ocasión estaba conversando con una compañera de la facultad. Yo no me acuerdo bien si estamos esperando un resultado de un examen o si creo que tenía que pasar algo en el futuro que nos solucionara un poco la vida facultativa. Y según yo quise decir, bueno, si Dios quiere, va a pasar esto. Pero yo dije, bueno, si Dios es bueno, va a pasar tal cosa. Y esta compañera era cristiana y cuando me escuchó me dijo, pero Dios va a seguir siendo bueno si no lo hace. Y es verdad. Obviamente yo me excusé diciendo que no había querido decir eso, pero yo me quedé pensando, ¿será que yo estoy dudando de la bondad de Dios si no pasa lo que yo quiero que pase? Bueno, a veces los cristianos tenemos una visión tan baja de Dios y tenemos pensamientos tan altos de nosotros mismos que llegamos a creer que Dios no es tan bueno. Y si es tu caso, si algún momento algo te hizo pensar que Dios no es tan bueno como parece que la Biblia dice, y si tenés tus argumentos para eso, bueno, quiero decirte que si vos conocés al Dios de la Biblia y conocés lo que Él dice acerca de Él y acerca de vos, vas a ver que tenés muchísimas razones para hablar de una bondad de Dios inmensa. Jesús lo dice de esta manera, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Esto es lo que muchos llaman teólogos gracia común. Gracia porque es algo inmerecido, algo que Dios regala, y común porque Dios se los da a todos por igual. Hay gracia que es de Dios pero que no es común, la salvación. El Señor no le da la salvación a todos, sino a aquellos que se arrepienten y creen en Cristo. Pero hay cosas que el Señor da a todos por igual. Esa es la gracia común de Dios. Y la gracia común de Dios expresa la bondad de Él. Hay muchos ejemplos en toda la Biblia, salmos, pueden leer de pasajes, tengo anotado acá Génesis 17, Génesis 39, Salmos 36, Salmos 145, que nos habla acerca de que el Señor alimenta a las naciones, le da el sustento a todas las naciones, incluso a las que no eran su nación, Israel, y que es un Dios que muestra su bondad. Pero quiero que me acompañen a Hechos 14, es el único pasaje que creo que vamos a leer fuera de este, para que podamos leer un pasaje que nos ayude a ilustrar mejor este punto, que nos sirva de ejemplo. Hechos 14, versículo 16. En el contexto, Pablo y Bernabé están en Listra, sanan a una persona coja y los habitantes de Listra los empiezan a tratar como dioses, a Pablo y a Bernabé. Y ellos, al recibir este trato como Dios, obviamente direccionan la mirada de ellos hacia Dios y específicamente hacia Dios como un Dios creador. Y al dirigir la mirada de ellos hacia Dios, aunque esto no les sale bien porque después en la ciudad se alborotan y los persiguen, Pablo dice lo siguiente, Hechos 14, 16. En las generaciones pasadas, Él, Dios, permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándole lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la actitud de las naciones? Cada nación siguió su propio camino. ¿Qué quiere decir eso? Rechazaron a Dios. No siguieron el camino de Dios. Cada uno siguió su propio camino. ¿Y qué hizo Dios frente a la rebeldía de las naciones? Los fulminó con fuego y dijo, estoy harto de ustedes, y terminó todo ahí. No, dijo, les voy a dar testimonio de mí mismo. ¿Y cómo les dio testimonio de sí mismo a las naciones? Llenó de sus corazones de sustento y de alegría. ¿Cómo? Dándoles lluvias, dándoles estaciones fructíferas. Dios siguió haciendo el bien a las naciones que le rechazaban, llenando el corazón de ellos con sustento y con alegría. Porque Dios es bueno. Dios hace llover sobre justos y sobre injustos también. Pensemos en la bondad de Dios.
Pensemos en su gracia. Por ejemplo, pensemos en su creación. El Señor podría haber creado el mundo sin colores. El Señor podría haber creado el mundo sin música, sin perfume. ¿Él tenía necesidad u obligación de hacer algo de estas cosas? Pero nos dio un mundo lleno de cosas que podemos disfrutar. Nos dio relaciones que podemos disfrutar. Y estamos hablando de algo que puede disfrutar cualquier persona, cristianos y no cristianos, ¿sí? Pensemos en la bondad de Dios a la luz de la gran historia de redención. El Señor en Génesis 3 está frente a Adán y Eva que decidieron desobedecerle y se rebelaron en contra de Él. ¿No estaba Dios en todo su derecho de acabar con la humanidad? ¿No estaba Él en todo su derecho de eliminar a Adán y Eva? ¿No estaba en todo su derecho? ¿No estaba en todo su derecho de castigarlos o de privarlos de toda cosa buena? Si bien obviamente sabemos que el Señor tenía un plan de salvación que había pensado desde antes del fin del mundo, el Señor desde ese entonces hasta ahora ha soportado a personas rebeldes, a personas incrédulas, que se rebelan explícitamente con Él, que dicen y declaran que Él no existe, que lo odian en sus corazones, y el Señor no los ha fulminado. El Señor les hace salir el sol todos los días y les da alegrías para su corazón. Nosotros tenemos que entender, si nos cuesta ver la bondad de Dios, que nosotros no somos los buenos de la historia. Si nosotros leemos la Biblia, el bueno de la historia es Dios. Dios es el que está soportando con bondad la rebeldía y la maldad. Pero nosotros tenemos una visión tan alta de nosotros que pensamos que Dios no es tan bueno como debería ser con nosotros. El hombre está ofendiendo a Dios incansablemente una y otra vez y Dios sigue haciendo salir el sol y sigue dándoles bendiciones. Un asesino serial puede estar disfrutando de un vaso de coca con hielo en un día de calor, mirando una película. Un narcotraficante, doy ejemplos extremos, puede llegar a su casa después de haber hecho atrocidades y puede disfrutar de su familia. Un ateo, paradójicamente, puede disfrutar la vida porque Dios se lo permite. Entonces esa es la razón que el Señor nos da. Tenemos un Dios bueno que nosotros debemos imitar. Creo que hay dos aplicaciones generales a esto. Primero, disfrutar la bondad de Dios y segundo, imitar la bondad de Dios. No dudes de su bondad, rogale al Señor que te muestre si vos realmente no estás entendiendo su bondad. Agradece a Dios y conocele. Podemos hacer eco de Romanos 1 que dice que aquellos que lo vieron en su creación no le dieron gracias. Nosotros hagamos lo contrario como sus hijos. Le demos gracias a Dios. Es muy loco que el mundo secular, siempre meto algunas cosas de la psicología, pero muchas veces se habla que para vencer pensamientos negativos, esto lo dice el mundo secular, tenemos que ser personas más agradecidas. Se escucha mucho eso. Ahora, aquel que no tiene a Dios, díganme a qué le agradecen o a quién le agradecen. Pensamientos agradecidos hacia qué. Hacia la vida, hacia el cosmos, hacia la naturaleza. Hermanos, nosotros cuando disfrutamos de algo, tenemos una persona a quien agradecerle. Tenemos al que está detrás de ese bien que recibimos. Si sos ateo y crees que todo es casualidad, no sé a quién le agradecerás. Pero el Señor nos ha dado las cosas buenas. Todo lo bueno viene de Dios, dice Santiago. Tenemos a quien agradecerle. Y recordá, meditando en su carácter y en todas sus bondades, que no mereces nada. Si vos entendés que no mereces nada y que no sos quien para andar reclamando derechos, sino que el Señor te da todo por su bondad, vas a tener muchísima menos ansiedad, muchísimo menos depresión, porque te vas a sentir un privilegiado de recibir la bondad de ese Dios que te trata haciendo salir el sol, dándote cosas para que tu corazón se alegre. Y es más, doy un paso más, si sos hijo de Dios, solo Dios sabe dar cosas buenas a sus hijos. Él le dice a los discípulos, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto el Padre Celestial? Dios tiene encima, además de lo que acabamos de hablar, de todas esas bondades que acabamos de hablar,
Además, Dios tiene una gracia especial con vos, te trata como a su hijo, te da cosas buenas, te conoce, está forjando el carácter de su hijo que ama en vos. Sos receptor de muchísima bondad de Dios, más de la que podemos pensar. Entonces, si entendemos esa bondad y la disfrutamos, el paso que sigue va a ser mucho más fácil. Imitá esa bondad de Dios hacia los demás. Imitala, no solo la tenés que disfrutar, la tenés que imitar. Si tuvieras el superpoder, tipo X-Men, de hacer salir el sol todos los días, ¿o no? ¿Habría personas a las cuales le negarías la salida del sol? ¿Imitarías a Dios en su bondad? ¿Harías salir el sol sobre justos e injustos? ¿O habría personas que vos dirías, este no se lo merece? A este en particular, hoy no va a tener luz solar. Hoy no va a llover sobre su casa. Hoy no va a llover sobre su cosecha. Bueno, entendé que Dios lo hace, ¿sí? Él es bueno. Y al entender esa bondad, la vas a poder imitar. Amamos a nuestros enemigos, lo hacemos porque Dios es bueno, y el último punto es cuál es el resultado de esto. Vamos a ser diferentes, ¿sí? Este es nuestro tercer punto. Les leo desde el versículo 46 en adelante. Dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Dios es único y espera que sus hijos sean diferentes a quienes les rodean. Dios está esperando que vos seas diferente y que tengas un amor distinto. No podés tener un amor igual al que tiene el mundo, porque Dios no es así. Y si vos realmente tenés a Dios como tu Dios, no puede ser que seas igual a los demás. Tenemos que ser diferentes. Y Jesús lo dice en estas palabras. Si ustedes aman solo a los que le aman, si saludan solo a sus hermanos. Y le dice, y esto no es algo al azar, usa dos ejemplos. Ustedes son como los recaudadores de impuestos y los gentiles. Si un fariseo escucha esto, le debe haber generado mucha bronca. Para los judíos, el recaudador de impuestos era un corrupto, un traidor a la patria que había comprado al Imperio Romano los derechos de poder cobrarle impuestos a los judíos, y en esa capacidad de cobrar impuestos, obviamente tenía que rendir al Imperio Romano una parte, disponía de aumentar los impuestos para quedarse con plata. Era un traidor a la patria, era un estafador dentro del pueblo. Los gentiles eran todos aquellos que tenían dioses paganos, aquellos que tenían dioses y que eran diferentes al pueblo de Israel, eran enemigos de Dios. Para los judíos eran considerados como perros. Entonces Jesús, con mucha sutileza, le está diciendo, bueno, ¿ven la forma en la que ustedes están amando? Están siendo peores de aquellos que ustedes consideran lo peor de la tierra, ¿sí? Los estaba comparando con las personas que más detestaban. Recuerden esto, Jesús les había dicho, su justicia tiene que ser superior a la de los fariseos. Estaba punzando donde duele. Y el punto es que la verdad no se necesita amar a Dios o tener a Dios, o no se necesita a Dios, mejor dicho, para amar al que te ama. Es una reacción natural que la puede tener cualquier persona. No se necesita la intervención. Dios ama, no espera que la otra devolverle, sino que ama desinteresadamente, aun si eso significa perder algo. Dios es único y espera que sus hijos tengan un amor único, ¿sí? Como el de Él. Y el amor cristiano es diferente porque llega a reflejar el carácter de Dios. Por eso Jesús termina diciendo, por tanto, y esta es su conclusión, no solamente de este pasaje que leímos, sino de todos los escucharon que se dijo, pero yo les digo, que los pueden leer después. Esta es la gran conclusión de Jesús. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Esta es la gran conclusión. Es un eco de Levíticos 19:2. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, esto no es un llamado a que nosotros seamos perfeccionistas, no es un llamado a alcanzar la salvación por obras, es un llamado
a que si vos sos hijo de Dios y tu Dios es santo y perfecto, vos vas a reflejar su carácter, ¿sí? Y cada vez que vos amás a tu enemigo, estás expresando mejor el carácter perfecto de tu Dios. Es un objetivo, es una meta que no vamos a lograr en esta tierra de manera definitiva, porque no vamos a ser como Cristo en esta tierra, y hasta que Él regrese siempre va a haber pecado en nosotros, pero es nuestra meta. Nuestro Padre es santo, nuestro Padre es perfecto, nuestro Padre ama de una manera que no podemos comprender. Hacia allá vamos, eso buscamos. Anhelamos esa perfección, no nos jactamos de nuestras imperfecciones, no nos jactamos de lo que sabemos que está mal, buscamos tener un carácter diferente. Creo que la Iglesia entendió muchas veces esto de que no debemos ser los raros. Tal vez otra generación, distinta a la mía, no tenía problema en ser el raro y los cristianos se vestían diferente y, no sé, usaban los pantalones hasta acá y tenían la Biblia bajo el brazo y se peinaban para el costado y hablaban raro en lenguaje Reina Valera. Entiendo si ustedes han conocido personas así o si a veces se cruzan personas así y eso no es el ser diferentes que el Señor nos manda. Pero a veces mi generación que se ha encargado de mostrar que podemos vestirnos iguales que el mundo y a veces justamente hacemos y decimos cosas muy estúpidas, pero que hemos entendido que no hay que ser, diríamos en la jerga, ñoños, muchas veces no nos distinguimos en nada de la gente del mundo, específicamente en nuestra identidad como cristianos acerca del amor. Entonces está todo bien si te pones camisa como usan los otros y no querés ser un raro en la sociedad, pero lo que sí debería ser raro en tu vida es en la manera en que amás a los demás. Y a veces vemos nuestra forma de amar y no se parece en nada a la que Dios quiere. No perdonamos, devolvemos mal por mal, nos asociamos solo con aquellos que nos conviene, sacamos provecho de las relaciones que tenemos, somos superficiales en nuestro trato hacia los demás, buscamos solo lo que nos beneficia de los demás, descartamos a aquella persona que no tiene nada para darnos, nos jactamos del pecado, buscamos siempre nuestra comodidad antes que el bien del otro, pero eso no es reflejar el carácter de Dios, que es perfecto, ¿sí? Debemos sostener la verdad y amar incluso a los que se nos oponen de la manera en que Dios ama. No podemos ser iguales a nuestro compañero de la facu, a nuestro compañero de trabajo, no podemos. Dios es único y no hay nadie como Él. ¿Qué se espera de sus seguidores? Que sean diferentes. Ese es el resultado de amar a los enemigos, ¿sí? Dice Oswald Sanders, con los varones estamos leyendo un libro de él un sábado al mes, dice: el maestro espera de sus discípulos tal conducta que puede explicarse únicamente en términos de lo sobrenatural. Dios espera que tu amor solo puede explicarse si alguien cree que eso es sobrenatural, que hay algo que está pasando ahí que no es natural, porque Dios es único y sus hijos son diferentes. Entonces, recuerden el punto de la prédica. Para concluir, los cristianos debemos ser diferentes, amando a nuestros enemigos, porque somos hijos de un Dios bueno. Los cristianos debemos ser diferentes, amando a nuestros enemigos, porque somos hijos de un Dios bueno. Para terminar, hay 3 maneras de responder a este mensaje de Jesús. La primera manera es decir, no me importa. Es decir, yo voy a amar a los que me aman y al que yo crea que es merecedor de mi amor. Bueno, si esta es tu decisión después de haber escuchado las palabras de Jesús, tu destino no es bueno. No hay salvación. Ahora, si vos llegaste hasta acá al escuchar todo esto y tu respuesta es, creo que tengo que amar a mis enemigos, está bien, pero esa es solo la mitad de la historia. Si vos, además de decir, tengo que amar a mis enemigos, decís, y esta es la tercera forma de responder, es imposible, no hay forma, no puedo, esa es la dirección correcta. Eso quiere decir que estás entendiendo el mensaje de Cristo. Jesús ha llevado la ley al punto de mostrarnos lo que realmente es el estándar de Dios, inalcanzable para nosotros. No hay manera de que nosotros llegamos a cumplir con nada de lo que Jesús está narrando en el Sermón del Monte. De no mirar con lujuria a una mujer, de no insultar a nuestro hermano,
Cada punto que Jesús ha llevado en el Sermón del Monte al fondo, al corazón, es para que nosotros veamos la ley de Dios y entendamos que no la podemos cumplir. Creo que MacArthur dice que lo que Jesús hace es sostener un espejo delante de la persona. El objetivo de Cristo era que ellos vieran su condición. Pueden también leer la historia del buen samaritano, al ver esa persona que se acercó a Jesús buscando justificarse a sí mismo y le dijo: Señor, ¿quién es mi prójimo? Tal vez esperando que Jesús le diga: y los judíos son tus prójimos, y decir: gracias, Señor, yo cumplo con eso. Y Jesús le cuenta la historia de un samaritano que amaba a un judío y realmente lo deja sin palabras. Lleva la explicación de la ley a tal punto que nos demos cuenta de que no las podemos cumplir. Las bienaventuranzas del Sermón del Monte comienzan diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no quiere que vos te reconozcas rico espiritualmente al punto de que vos podés amar a tus enemigos. Si ese va a ser tu esfuerzo, vas a fracasar. Lo que Jesús quiere a través de cada una de estas cosas es que te reconozcas incapaz de ser de esa manera, de cumplir con semejante perfección y que vayas a Él para salvación. Jesús fue el único que vivió la vida perfecta de amor a los enemigos. ¿Qué les parece? Nosotros éramos sus enemigos. Y fue el único en el cual Dios, al ver su amor, dijo: este es el amor a los enemigos verdadero. Pero cuando Jesús murió, no fue tratado como ese Hijo de Dios perfecto. De hecho, Jesús fue tratado como enemigo de parte de Dios, para que nosotros, sus verdaderos enemigos, a través del sacrificio de Cristo, podamos ser reconciliados. Y es hermoso leer que Jesús nos llama amigos, nos llama amigos. Aquel que realmente amó a sus enemigos fue tratado como enemigo de Dios para reconciliar a Dios con sus enemigos, que éramos nosotros. La buena noticia es que si vos te arrepentís y pones tu fe en Jesús, el Señor te reconcilia con Él. Si entendés que sos malo y necesitas a Cristo, hay una salida y es en Él. Entonces, el mandamiento, a partir de ahí, sí es para vos, porque el Señor te da su Espíritu Santo para que ahora vos puedas salir y gracias a lo que Cristo hace en vos, vos puedas amar a tus enemigos y mostrarle a todos que sos hijo de un Padre que está en el cielo, que es bueno y que es perfecto. Debemos ser diferentes amando a nuestros enemigos porque somos hijos de Dios que es bueno. ¿Sí? Oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra y antes que nada, Señor, tenemos que pedirte perdón porque nuestro amor es tan poco, tan superficial, tan falso. Está tan lejos, Señor, de ser lo que debería ser. Vemos tu bondad, Señor, y nos vemos en falta, pero gracias porque en Cristo hay perdón. Te rogamos que por su obra y por el Espíritu Santo que habita en nosotros, podamos realmente reflejarte bien y amar, Señor, incluso a nuestros enemigos. Señor, vemos a nuestro alrededor y ni siquiera tenemos la persecución que otros cristianos han tenido a lo largo de la historia y aún así no somos dispuestos a amar a nuestros enemigos, Señor, aun cuando el costo es muy bajo. Te rogamos, Señor, que nos capacites y nos enseñes porque lo necesitamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.